Es una ordenanza de Él, y Él se lo hizo a sus discípulos para que también siguiéramos ese ejemplo, porque lo hizo con un propósito, ya que nosotros a veces carecemos de ese propósito, carecemos mucho y nos cuesta dejarlo. Amén. De eso que nos molesta en realizar todos estos actos que el Señor nos dejó. Entonces, hermano, vamos a orar para ponernos en las manos del Espíritu Santo, para que Él sea orando en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos captar todo lo que Él va a hablar, porque es palabra de Dios. Amén. El mismo Jesucristo reflejado en su santa palabra. Entonces vamos a orar. Amén. Amén. Padre, Dios misericordioso, Rey de reyes, Señor de señores, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí en tu casa un día más, Señor, adorándote y glorificándote, mi Rey eterno, porque usted es bueno, mi Padre amado, porque solo usted es el que se manifiesta en nosotros, Señor, y nos enseña cada día a ser mejor, Padre eterno, con su bendita palabra, mi Dios amado, en el cual nos instruye cada día, Señor, para que nosotros tengamos un caminar perfecto, Padre amado, y podamos ir por el camino recto y no nos desviamos, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, porque somos privilegiados, Señor, ver cada amanecer, mi Dios eterno. No todo el mundo lo tiene, pero nosotros somos más porque estamos aquí en tu casa, Padre, adorándote y glorificándote, mi Señor. Porque solo usted se lo merece, Padre. Porque usted dio su vida en la cruz del Calvario, mi Señor, en la cual nosotros no lo podemos hacer, Padre, porque no tenemos ese gran amor que usted tiene y se lo manifiesta cada día, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por ser tan bueno, mi Rey amado. Así mismo, Señor, le pido que cualquier espíritu antagónico de confusión, de maldad, que no nos deje permitir, que no nos va a dejar permitir, Señor amado, escuchar su palabra, mi Dios, ni siquiera nos va a incomodar, Padre. Los atamos de pies y manos, mi Dios, en el nombre de la sangre de su Hijo amado Jesucristo, y lo mandamos a la profundidad de los abismos donde tiene que estar y no tiene que salir, porque el protagonista aquí es usted, mi Dios amado, y su Santo Espíritu, mi Señor, y sabemos que usted va a orar aquí en cada uno de nosotros, y que su palabra va a quedar en nuestro corazón, Padre eterno, y así mismo vamos a crecer, Señor, porque lo vamos a poner por obra, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y su Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. El lavado de pies de Jesucristo a sus apóstoles, que fue un acto increíble, impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque Jesucristo vino como hombre a la tierra, pero era el mismo Dios. Era el mismo Dios. Los apóstoles eran unos simples hombres que fueron escogidos por Él. Porque el Padre, el Espíritu Santo, el Padre se los iba mostrando quiénes iban a ser ellos. Entonces Él los escogió, pero eran unos simples hombres pecadores, hechos de carne. Así como vino el Señor en carne, pero Él era el Dios eterno. Amén. Amén. Entonces ese acto fue para enseñarnos a nosotros un acto de humildad, de servicio, porque está claro que en la actualidad y en ese tiempo no lo había, carecían de eso y carecemos de eso. No tenemos la disponibilidad de servir como Él se lo merece. A veces pensamos que estamos sirviéndole al hombre, al hermano, a la hermana. No, le estamos sirviendo a Dios, porque para eso somos hijos de Dios y tenemos que seguir su ejemplo. Amén. Y servir tal como Él lo hizo, porque Él lo hizo todo perfecto. Amén. Amén. Por eso, hermano, tenemos que aprender a ser ejemplo como Jesús lo fue para nosotros. Si decimos amamos a Dios, tenemos que hacerlo. No venir o hacer o ver al hermano, no, a este sí. No, Jesús se lo hizo a todos. E inclusive se lo hizo a Judas,
que lo traicionó, y a Pedro, que lo negó. Y él lo sabía. Él lo sabía que iba a pasar, pero sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Porque nos amaba igual. Así como Él nos ama a nosotros y ama a su creación. Pero está claro que a su creación no le puede mostrar ese amor porque ellos lo niegan. Ellos niegan a Dios con su corazón. Entonces, a nosotros sí nos puede mostrar y podemos, porque conocemos de su palabra. Pero claro, tenemos que ponerla por obra. Amén. Amén. Nos vamos a San Juan 13, del 1 al 20. Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y dice así: Jesús lava los pies a sus discípulos. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Aleluya. Y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Amén. Vamos a quedarnos hasta el 5. Amén. Bueno, sabemos que el Señor consideraba a los discípulos sus amigos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, Él lo considera sus amigos. Y lo podemos ver en San Juan 15, 14. Amén. Amén. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. La palabra es clara y nos dice que todo lo que hacemos, la voluntad del Padre, que es el mismo Jesucristo y es el mismo Espíritu Santo, pues somos sus amigos. Y el que hace lo contrario, no. Él lo considera y lo puede hasta desechar si no hace la voluntad del Padre. Entonces el Señor nos invita aquí a que nosotros seamos sus amigos. Como dice en el mundo secular, nosotros decimos mi mejor amiga, mi mejor amigo. Así, Él quiere que nosotros seamos sus mejores amigos. Amén. Amén. ¿Y por qué los consideraba su amigo? Porque ellos los apóstoles los habían acompañado desde el inicio de su ministerio, porque sabemos que Él empezó su ministerio a los 30 años, entonces Él ahí los escogió y ellos caminaron hasta su muerte. Y también dice que Él se iba, pero Él se iba a reunir con el Padre. Amén. Amén. Aquí Él demuestra, en los discípulos demuestra ese gran amor que Él sentía por ellos y también siente por nosotros. Ese amor que nosotros a veces carecemos o lo queremos poner por práctica y lo negamos, no lo hacemos, porque a veces somos selectivos, a unos sí y a otros no. Y claro, eso no es agradable ante Dios.
porque Él nos escogió a todos y nos ama a todos Amén. por igual, y mucho más a sus hijos, que si su creación viniera a sus pies, fuera igual, nos amara a todos por igual, que Él los ama, pero claro, Él no obra en ellos, porque ellos no demuestran su amor a Dios, y tampoco dicen creer, pero creen de labio, porque no lo tienen en su corazón. En cambio nosotros sí, estamos aprendiendo a amarlo. No decimos que lo amamos en su totalidad, porque Él, el Señor Jesucristo, dio la vida por nosotros, lo que nosotros no somos capaces de hacer, por nadie, no lo hacemos. Y el que dice que sí, es mentiroso, porque no lo vamos a hacer. El único que nos amó y nos ama es el Señor. Amén. Y Él dio su vida por nosotros y dio su sangre. Nosotros no somos capaces, nosotros no damos nuestra sangre, no la regamos por nadie. Amén. Amén. Y lo podemos ver en San Juan 15:13. Dice, que aquí habla de su gran amor. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Amén. Pero sin embargo nosotros no. ¿Por qué? Porque carecemos de amor. Carecemos de ese amor que al Señor le sobreabunda. Porque Él es decir la palabra, amor. Él es amor. Amén. 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 Él ahí demostró la humildad. Demostró ser humilde. Imagínense usted al Señor Jesucristo lavándole los pies a unas personas y sobre todo a los que lo iba a traicionar y al que lo iba a negar, al que lo iba a dar para que lo mataran, solo por unas cuantas monedas. Imagínense ahí ese gran amor y sobre todo sentarse ahí y lavarle los pies sucios, porque, a ver, pongámonos la mano en el corazón. Nosotros no lo haríamos, y si lo haríamos con asco de una persona que anda con los pies muy sucios, porque en ese tiempo no existía el pavimento, era tierra, piedra, tierra, polvillo, y ellos andaban por todo lado, existía la suciedad, y entonces ellos andaban en sandalias. No había pudor. ¿Ah? Sí, andaban en sandalias, y los pies, por lo tanto, eran muy sucios. Entonces esa labor era para los empleados, era eso, no para los sirvientes, no para las personas que tenían su alta alcurnia ni nada de eso. Ellos tenían gente de sociedad, ellos no se ensuciaban nada en eso, pero el Señor nos demostró ese acto de humildad, de amor. Gloria a Dios. Y le lavó los pies. Ahora, ¿nosotros quiénes somos para no hacerlo? Santo Dios. Aleluya. No somos nada. No Bendito somos es el nada. Rey. Simplemente somos unos humanos que caminamos por el mundo. A veces caemos porque la tentación, el pecado no se busca. A veces llega la tentación y caemos. Ya sea con una mirada, con una palabra. Y estamos ahí. Y en cambio el Señor no juzgaba, no apuntaba, no condenaba. Él simplemente salvaba, porque eso es lo que Él vino, a salvarnos. Amén. Amén. Vamos a leer San Juan 13 del 6 al 11. Amén. Amén. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabían quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, aquí Simón Pedro, como él no sabía el verdadero significado, porque en ese tiempo todavía no había venido el Espíritu Santo. Ellos se guiaban por lo que el Señor Jesucristo les hablaba, porque le hablaba en parábola, porque ni siquiera las parábolas las entendían. Y él le dijo, lávame todo, pero no veía el verdadero significado, que eso era para matar. Él daba el ejemplo, para matar ese orgullo, ese ego que había en ellos, y el ego que lo tenemos nosotros ahora. Que sí, que a veces decimos lo hemos dejado. Mentira del diablo, a veces sale. No lo hemos dejado. Sí, no lo hemos dejado. A veces sale el ego. Entonces, él para demostrar esa humildad que él tenía, que él siendo rey, el rey de la humanidad, el rey del cielo y de la tierra, el rey de todo. Entonces, él demostró esa humildad, ese amor en todo, que nos deja a nosotros ese gran ejemplo. Pero sí, lo practicamos una vez y después al siguiente día, ¿qué hacemos? No pasa nada. No hacemos nada, o sea, seguimos igualitos, no cambiamos, porque igual llega el orgullo, llega el ego, este sí, este no, y no servimos. Y si servimos, lo hacemos a media, no como el Señor lo hizo. Siempre lo hacemos a media, o estamos con los brazos cruzados y no ayudamos, y eso no está bien, porque no es agradable a Dios. Porque siempre tenemos que tener presente que si nosotros servimos, tenemos que estar en todo, porque el Señor Jesucristo estuvo en todo. Que su pueblo no lo escuchó, pues eso fue malo para ellos. Pero si el que escucha su palabra y la entiende, la busca, la escudriña, sí, lo vamos a entender y vamos a querer servir como para Dios, con excelencia, porque es lo que Él requiere, excelencia, porque Él es limpio, diáfano, perfecto. Amén. El propósito de todo esto era, si podemos ver en San Juan 14, 15, 17, que cuál era el propósito para el futuro también, que tiene mucha gran importancia, porque después que Él muriera, era la venida de su Santo Espíritu, porque Él lo prometió. Entonces lo podemos ver en San Juan 14, 15. Amén. Y dice, la promesa del Espíritu Santo. Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Entonces aquí habla del Espíritu Santo. Está claro, hermano, que quien lleva el Espíritu Santo tiene ese don de servir. Aleluya. Tiene ese don de amar. Gloria a Dios. Tiene ese don de hacer con excelencia todo lo que es para Dios. De lo contrario, no. Tiene una pequeña porción, pero no lo tiene en su totalidad, ni tampoco lo trabaja.
Y es necesario que el Espíritu Santo sea trabajado Gloria a Dios. para que Él crezca en nosotros. Es necesario que Él fluya en nosotros, porque así nosotros vamos a sentir ese amor, lo vamos a sentir, como dije antes, no lo vemos, pero lo sentimos, al Espíritu Santo. Y eso hace que nosotros obremos para bien y mirando a Dios, mirando siempre al blanco. Aleluya. Siempre al blanco para que nosotros podamos hacer las cosas bien y no mirando a quién es, sino hacerlo y con excelencia. Así como nos demostró el Señor. Y lo vuelvo a repetir, que sabiendo que Judas lo iba a traicionar, igual. El Espíritu Santo es para enseñarnos, para redarguir nuestro corazón y para poner el sentir a las personas, porque Él también pone el sentir a las personas que no lo conocen a Dios, de que es necesario buscar y vivir con el Señor. Es necesario buscar a Dios, porque de lo contrario nos vamos a perder. No nos vamos a salvar. Es necesario porque es el requisito. Y el Espíritu Santo nos pone ese sentir. Como dice, nos pone ese remordimiento. Ahí. Lo acepto, no lo acepto, lo hago, no lo hago. Es Él. Y por eso le envió el Espíritu Santo. Para que nosotros hagamos, busquemos de Él. Y busquemos a las personas para que los busquen a Él, se conviertan al Señor. Para eso vive el Espíritu Santo. Para que nosotros hagamos las cosas bien. Y lo vuelvo a repetir. Y el que no lo hace, no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Eso nos engañamos. Nos estamos engañando si decimos, el Espíritu Santo obra en mí. El Espíritu Santo a veces obra en nosotras las personas cuando lo necesitamos. No siempre. Porque a veces nos dejamos a un lado. Y cuando estamos necesitados, ahí sí buscamos de Dios. Ahí sí queremos al Espíritu Santo. Ahí sí tenemos el Espíritu Santo. Pero mientras tanto no. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque si tuviéramos en verdad el Espíritu Santo, buscaríamos de la palabra, la escudriñaríamos, la pusiéramos por obra. Porque mientras no la pongamos por obra, no. Nos estamos engañando nosotros mismos. Y eso no es agradable a Dios. Porque nosotros tenemos que cumplirle a Dios. Porque Él es el que nos bendice cada día. Porque Él es el que nos da la vida. Él es el que protege a nuestros hijos. Porque Él hace nuestras oraciones. Gloria a Dios. Él es el que nos protege. Y por eso tenemos que cumplirle a Él. Sí, hermano. Pongámoslo por obra. No nos engañemos. Amén. Amén. Al Señor nosotros no lo conocimos. No lo conocemos. Pero con Él tenemos que caminar por fe. Tenemos que caminar por fe. Los discípulos tuvieron el gran privilegio, y en ese tiempo tuvieron el gran privilegio de conocerlo, pero sin embargo lo dejaron a un lado. Y los discípulos tuvieron ese gran privilegio de conocerlo. Nosotros ahora, como dice la palabra, no lo vemos pero lo sentimos. Sí, y nosotros tenemos que caminar por fe y que Él va a obrar en nosotros y que Él es el que hace todas las obras en nosotros. Él es el que nos enseña a caminar correctamente y hacer las cosas bien. Vámonos a Primera de San Juan 4:19. Sí, Primera de San Juan 4:19. ¿Lo tiene Matías? Sí. Por favor. Amén. La palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén.
Ahí nos dice claramente que Él nos amó Ya era San Juan. a nosotros. Que, como lo dije antes, Él siempre, desde el inicio, desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, que es que ni estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos amaba y sabía lo que íbamos a hacer. Y también sabía que íbamos a hacer de Él. Sí, Él sabía que íbamos a hacer de Él, porque Él ya sabe todas las cosas de nosotros desde antes de que nazcamos, desde que nacieron, sí. Entonces, Él ya sabía todo lo de nosotros, y desde ahí Él nos amó, y nos sigue amando, porque nos sigue demostrando su amor, que a pesar de lo que nosotros hagamos, Él nos perdona. Y como se dijo antes, allí, Él nos perdona y se olvida de todo. Se olvida de todo. Pero nosotros no. Nosotros siempre perdonamos, pero seguimos con lo mismo. Perdonamos y seguimos. No, tú me hiciste esto. Te perdono, pero no me olvido. ¿A qué sí decimos? Sí, y eso no es así. Perdonamos y olvidamos. Y si nos cuesta tanto, perdonamos, pero no lo recalquemos siempre, porque Él no nos recalca nunca nuestros pecados, y nosotros sí que hemos pecado y seguimos pecando todos los días, y nosotros todos los días nos ofendemos, todos los días, a veces sin querer. Oye, una mala palabra y esa ya es pecado, porque lo estamos ofendiendo a Dios, porque no estamos haciendo lo que Él, porque Él no dijo nada de esas cosas, no dijo una mala palabra, no apuntó, no señaló, no hizo nada de eso. Él simplemente salvaba, obraba en cada uno de sus hijos. Eso era lo que hacía Él. Y así mismo nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y hacer lo mismo que Él hace. Tener misericordia, porque Él tiene mucha misericordia en nosotros. Amén. A veces no queremos escuchar su palabra, cerramos nuestros oídos, pero Él sí nos escucha a nosotros mediante nuestra oración. Él abre sus oídos, nos inclina para escuchar nuestras oraciones, a pesar de que a veces lo buscamos por interés nada más. Aleluya. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Nos vamos entonces vamos a leer desde el 12 hasta el 20. San Juan, sí, el mismo San Juan 12 hasta el 20. ¿Me lo puede leer? Pero en el capítulo. No, en el 13, San Juan. Ah, 13. Sí, San Juan 13, 12. del 12 al 20. Del 12 al 20. Ahí me mando Hermana todavía tiene mucha ganas de leer, amén. Amén. 13, capítulo 13 De San Juan, San Juan 13, 12 al 20. del 12 al 20. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aleluya. La otra vez dice: Hasta el 20. de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, Aleluya. ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sabéis estas cosas? Bienaventurados seráis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañá. Aleluya. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy.
De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aquí el Señor una vez que tomó lavó los pies, volvió a la mesa y le preguntó a los discípulos que se habían entendido lo que Él había hecho. Y ellos dijeron que no lo entendían. ¿Por qué? Porque, lo he dicho antes, Él demostró ahí que Él, siendo el Maestro, el Señor, porque era como lo llamaban, como nosotros ahora lo llamamos, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, así mismo lo llamaban Señor. Entonces, Él les dijo que ellos no podían entender, pero sí en el futuro lo podían entender. ¿Por qué? Y también dijo que el siervo no era mayor que su amo, no era mayor. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque a veces queremos ser más que Dios. Queremos ser más que Dios. Queremos solucionar las cosas y no poner a Dios por delante. Queremos hacer las cosas, nos adelantamos a Dios, como le pasó a Abraham. Así como le pasó a Abraham, que se adelantó a la promesa. Tuvo un hijo que no era de la promesa y el de la promesa le llegó más tarde. Entonces, así mismo nosotros nos queremos adelantar ante todo ante las promesas que el Señor nos tiene con nosotros. Pero Él obra conforme nosotros nos sometamos. Él obra conforme nosotros hagamos, le sirvamos. Porque ese ejemplo que Él nos ha dado del lavado de pies, no lo hizo por gusto. Lo hizo para que nosotros nos sometiéramos y lo hiciéramos. Para que nosotros buscáramos sus escrituras y la entendiéramos para poner por obra. Porque está claro que si nosotros buscamos la palabra y la escudriñamos, vamos a sentir, vamos a aprender de la palabra verdadera del Señor. Amén. Vamos a aprender y por lo tanto vamos a hacer las cosas bien. Y nos vamos a esforzar por hacer las cosas bien, porque a veces nos cuesta. A veces nos puede el sueño, a veces nos puede la pereza, a veces nos puede las redes sociales, a veces nos entretenemos con cosas que no vienen al caso, no vienen a la palabra, estamos entretenidos. A veces nos gustan lugares donde se practica las danzas, los bailes, sí, y nos gusta eso, vamos a buscar eso, pero no buscamos la verdadera relación con Dios. Inclusive han llegado a decir que esto no es una orden del Señor Jesucristo, el lavado de pies. O sea, van a su conveniencia, no a la conveniencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren cumplir, quieren estar cómodos, son egoístas. Amén. Existe el egoísmo, existe el ego. Muchos que tienen muchas iglesias son incapaces de los llamados apóstoles. Son incapaces de coger, agacharse y lavarle los pies a sus discípulos, a sus ovejas. No hace lo mismo que Dios hizo, que Jesucristo hizo, no lo hace. ¿Por qué? Porque les da asco, porque no tienen ese amor a sus semejantes, porque ellos solo se quieren lucrar sus bolsillos nada más. Ellos no quieren cumplir la palabra de Dios. Ellos quieren hacer lo que a ellos les conviene, lo que dice su ego, lo que dice su corazón. Ellos quieren comodidad. Y el Señor no buscó eso, porque el Señor caminó, como a veces nos dice, vamos a contar los kilómetros que caminó el Señor, a ver si nosotros llegamos, porque no vamos a llegar, porque nos vamos a cansar. Sí, nos vamos a cansar. Queremos andar en coche. Sí, queremos andar en coche. Buscamos el autobús. Patineta. Sí,
En patinete. Así, en patinete, en bicicleta, somos cómodos. No nos queremos sacrificar como el Señor. Como el Señor. Gloria a Dios. No, es verdad. No nos queremos sacrificar. Nos cansamos. Damos 2 pasos y nos cansamos. Sí. Bueno, este no es el caso aquí. Amén. Bueno, en sí, el Señor Jesucristo, el lavado de pies nos demuestra el gran amor que Él tuvo en ese tiempo y nos tiene, y que así mismo nosotros tenemos que actuar con amor a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, llenarnos de misericordia, porque es necesario que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. No actuar con egoísmo. Como lo dije antes, unos sí, otros no. A todos por igual, a todos, no haciendo excepción de personas. Porque miren, Yanita es una niña pequeña. Yanita, si no la atendemos, se resiente y le vamos a dañar su corazón. Y no va a querer venir porque le dañamos su corazoncito, que debemos de cuidarlo. Y así, nosotros venimos ante el Señor, somos niños. Nosotros somos niños porque no sabemos de su palabra. Nosotros recién vamos a aprender de su palabra. Sí, y nosotros somos niños porque estamos aprendiendo, así como a los niños se les enseña a caminar, así nosotros estamos aprendiendo a caminar para hacer las cosas bien. Ya que hemos hecho un montón de cosas malas, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas buenas y caminar como el Señor se lo merece, como Él nos pide. Ser humilde, practicar la humildad. Humildad no significa ser pobre. Ser humilde ante los ojos de Dios es lo más bueno, es lo más rico que puede haber. Nos sentimos millonarios, ¿por qué? Porque nos sentimos gozosos de esa humildad que nosotros sentimos, que ya nada nos molesta, que si tenemos que, qué sé yo, que limpiar con la mano el suelo, Jesucristo lo hubiera hecho. ¿Y nosotros qué tenemos si no lo hacemos? Nosotros no somos nadie. Aquí el que prevalece, el que prevalece en las verdaderas casas de oración es el Señor, no somos nosotros. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que servirle a Él. Mirar a cualquiera de los hermanos como que fuera Él. Imaginarnos, porque no lo conocemos, imaginarnos que es Él. Porque eso se va a agradar. Así nosotros, toda la casa recibirá bendiciones. Esas bendiciones que nosotros necesitamos. Vamos a crecer, pero no económicamente. Nosotros, el Señor nos mandó a nosotros a salvar almas, a multiplicar las almas. A eso vino el Señor. No vino por dinero, porque es el dueño de todo, es el dueño del oro y de la plata, no necesita nada. Pero muchos han tomado esto para lucrarse y llenarse los bolsillos. Piensan que caminar con Dios es ser millonario. Personas que están erradas, que están practicando la palabra del Señor erradamente. Amén. Y están llevando un montón de ovejas al matadero, que se vayan al infierno, porque hay que decir la palabra como es, que se vayan, que caigan. Están haciendo caer un montón de gente con todo lo que hacen. No le enseñan la verdadera doctrina del Señor, los verdaderos mandamientos del Señor, no les enseñan. Entonces, hermano, que se vayan ellos, nosotros salvémonos, quedémonos, hagamos las cosas como el Señor nos ama, como el Señor nos dice. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo para todos, en la iglesia, así como soy en la iglesia, soy en la casa, y como soy en la casa, soy en la calle y soy en el trabajo. Así tenemos que ser. No tenemos que ser variantes, porque Jesucristo no era variante. Él siempre mostró su amor, Él siempre mostró su misericordia, Él siempre caminó en lo correcto. Y por eso Él demostró eso, el lavado de pies para nosotros. Y Él nos pide que seamos
como Él fue. Y lo sigue siendo porque nos dejó su santa palabra. Y es Jesucristo. Aquí tenemos a Jesucristo. En su santo libro. Y el que lo quiere conocer, aquí está. Su santa palabra, que es verdadera, eficaz, el que instruye, nos enseña. Yo siempre he dicho y lo sigo pensando, que el mayor analfabeto, el que no sabe leer y aprende la Biblia, se instruye. Al mayor patán, maleducado, se aprende la palabra, se instruye. No es necesario un bachillerato, un título universitario. Es que no lo es necesario porque la palabra es diferente. Como siempre digo, podemos coger un libro de biblioteca y lo podemos hacer tal como es. Pero la palabra de Dios no. Está aquí asentada la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ponerla por obra. Y lo digo porque lo he vivido. Porque yo tengo un título universitario. No me sirve para nada. Cuando yo empecé a estudiar la palabra, no me servía para nada porque no podía aplicar nada de lo que sabía allá afuera aquí. Porque la palabra es verdad. Y la verdad se dice y la verdad se aprende. Amén. La verdad se aprende. A mí no me va a salvar lo que está afuera, a mí me va a salvar la palabra de Dios. Amén. Tengo que ponerla por obra. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, mis hermanos, esto es todo sobre el lavado de pies. Espero que la pongamos por obra, que la hayamos aprendido. Y eso es toda es una reflexión. Amén. Amén. Pastor, ¿algo va a decir? Continuar con el programa, porque no es la primera vez que hacemos este acto de lavar los pies. Ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? O sea, no es que se haga costumbre, debe ser un hábito como la lectura de la palabra, ¿verdad? Lo bueno es que copiarlo. Y si lo bueno es mostrar humildad, porque el mayor ejemplo de humildad nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hay que copiar lo bueno. Yo no voy a copiar lo que hace un delincuente, lo que hace un mal presidente, ¿verdad? ¿Cuántos no quisiéramos de los que estamos aquí, que aquí nadie es salvadoreño, ¿no? El Salvador, no hay, ¿verdad? ¿Cuántos no quisieran tener a un hombre como Bukele en la presidencia, ¿verdad? Pero yo lo dejo en un plano aparte a Bukele. Yo quisiera tener a Jesucristo. Amén. Por delante. Pero gracias a Dios que ha puesto un hombre ahí en ese país que era uno de los número 1 en corrupción, y ahora mire, ahora lo que está ocurriendo en muchos países. Pero bueno, es lo que está escrito en la palabra, y si el mundo no se entere, ¿por qué no lee palabra? Lo que lee es que hay partidos de la Champions, que va a jugar el Barcelona, va a jugar el MLS, la Liga, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dígame, mi hermano. Interesante la palabra de Dios dicha por la hermana Larisa, ¿no? Porque yo lo que percibí ahí es que al lavar los pies, y Simón Pedro, ¿cómo me lavarás los pies? No le creía, pero él terminó lavándole los pies. Lo que hizo ahí fue demostrar humildad, y después decía que eso deberían hacer los otros apóstoles, ¿no? Entonces, hacer o multiplicar esa bondad, esa humildad, y viéndolo bien, se circunscribe ahí, o se empoderan ellos de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, deben tener esa fe profunda y que debe ser eterna. Eso es lo que yo... Hay cosas que ahí los discípulos no entendían, como decía la maestra, porque no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? Y hoy en día el Espíritu Santo está entre medio de nosotros y no aún así entendemos. Amén. No entendemos. Podemos decir, sí, está muy bien lo que Jesús ha hecho, está bien que haya muerto por nosotros, ¿no? ¿Y qué nosotros hacemos para Él? Nada. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. No hacemos nada, hermano. Solo cuando tenemos angustias. Si usted piensa que los 36 años que el Señor me ha permitido caminar con subidas y bajadas, ¿usted cree que yo he hecho algo? Yo no he hecho nada. Él es el que ha hecho en mí algo. Amén. Que me ha transformado porque el Señor tocó mi corazón. Amén. Yo no fui rebelde a la palabra que el Señor
me habló, Amén. sino que caí a los pies de Él. Yo no esperé que, es que cuando sea, no, yo a la edad de 24 años acepté a Cristo. Y tengo 61. A mí no tuvieron que decirme mañana, pasado, no, ahí fue. Y dejé a Dios, como me lo dijo el pastor, deja que Dios trabaje en ti. Entonces lo dejé que Dios trabajara en mí. Yo no voy a hacer que yo trabajar sobre Dios. Es Dios que va a trabajar en mí. Amén. Así, claro que sí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dejar que Dios trabaje en nosotros, dejárselo todo a Él, con nuestras fallas, con nuestros errores, con todas nuestras virtudes y defectos. Señor, trabaja en mí, como está escrito aquí en la palabra del Antiguo Testamento. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Amén. Y tengo que dejar que el alfarero me trabaje. Tengo que dejar. ¿Pero cuándo? Mañana puede ser tarde. Te puede suceder cualquier desgracia. No podemos levantarnos el día de mañana. No podemos. ¿Por qué? Porque el afán del mundo todavía nos atrae. Amén. Eso nos atrae. Al hombre podemos engañar, pero a Dios no. El Dios de proceso no es cuando antes de aceptar a Cristo, es cuando lo aceptas a Cristo. Ahí viene el proceso. No es antes. No te engañes, hermana, no te engañes, varón. Es después que aceptas a Cristo viene el proceso. ¿Cómo Dios puede trabajar el barro si no está el barro ahí en su mesa? Amén. ¿Cómo? ¿No ha llegado? Ahí lo comienza a trabajar. Por eso el Señor dio ejemplo de humildad. No lo entendía Pedro. Dijo, ¿quién tiene que limpiarle todo? Es que Pedro había entendido la costumbre antigua. Amén. De la visita, ¿verdad? Amén, claro. De ir y que le lavaran los pies. Pero eso era una costumbre de visita. Porque venían con los pies polvorientos y todo, ¿no? Pero no lo lavaba el dueño de la casa. Era el criado, era el sirviente. Ese era el que lavaba los pies. Mira, lávale los pies, que ha venido ahí con polvoriento. Pero no era el dueño de la casa. Por eso Pedro no quería aceptar. Por eso dice, no, tú no me puedes alabar, no. Si no, no tienes parte conmigo. Si usted no hace esto hoy, usted no tiene parte con Cristo. Y que algo como decía la maestra, no, es que dice que esto ya no es una orden. A ver, y usted va a decir amén o no amén. Cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es decir, que su palabra permanece para siempre. Es para siempre. Ciertas cosas fueron quitadas, como el sacrificio de animales, porque el sacrificio verdadero fue Jesucristo. Pero esto permanece. Si no, el Señor siempre nos habla, no solamente de lavar los pies, nos habla de lavar hasta las vestiduras. De lavar las vestiduras. ¿Pero qué? De ir a llevar la ropa y meterla en la colada. Ahí no. Habla de las vestiduras espirituales. Que la tenemos sucia, como decía la maestra. Todos los días pecamos, todos los días cometamos errores, escuchamos palabras groseras en la calle, vemos, perdóname señora, te lo digo en el púlpito, vemos pornografía en la televisión. A lo menos aquí, en la Comunidad Europea, que es un libertinaje civil. No hay pudor, no hay moral, y todo eso se está regando a nivel universal. Como dijo el Señor, en los postreros tiempos, a lo malo le llamarán bueno, y a lo bueno, malo. Era así. Y no somos la vista gorda. Esa persona es, ya saben, ¿no? De ese equipo. Dicen, bueno, contar que no es conmigo. No pasa nada. ¿Por qué no decirle? Así no te creo, Dios. Usted se asocia con el pecado aceptando a una persona así. Y peor que le diga, es que yo antes era Mario, ahora soy María. Hola María, ¿quién María? Eres Mario. Y punto. El día que esa persona muera, su ADN y su hueso es de un hombre y viceversa es de una mujer. Los verdaderos locos no son ellos están enfermos en el pecado. Los verdaderos locos somos los que aceptamos el pecado de ellos. Esos somos los verdaderos locos. Por eso es que es la humildad. Si usted realmente acepta la humildad que Jesucristo demostró a sus discípulos, aténgase a las consecuencias que nos vienen. Porque la iglesia verdadera es la que va a ser señalada, criticada, juzgada y condenada y muerta.
no los que aplauden el pecado y los que se asocian con el pecado. Y a mí me interesa que ahí me critiquen en las redes sociales. Yo no he venido a complacer al hombre ni a la mujer. Yo vengo a complacer a mi Dios, a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no me complazco con el pecado, hermano. Porque con el pecado me quedo aquí. Pero con el Señor nos vamos. Aleluya. ¿Cuándo se van? Amén.